¿Qué se necesita para que una persona escape de la justicia por más de 50 años luego de violar y asesinar brutalmente a alguien? Simplemente una serie de circunstancias desafortunadas. En la mañana del 7 de enero de 1969, los estudiantes de antropología de la Universidad de Harvard se presentaron para el último examen que les separaba de sus tesis doctorales, pero sin embargo, una estudiante de 23 años llamada Jane Britton jamás se presentó. Britton jamás se ausentaba de sus exámenes, y menos faltaría uno de los más importantes de su carrera estudiantil. Su padre, vicepresidente de la escuela Radcliffe e historiador medieval, le había criado para que se tome su educación muy en serio, y ella misma se había graduado con honores en esa misma escuela en el año 1967. De pequeña, Britton estudió en la escuela privada Dana Hall en Wellesley. Aparte de su vida académica, Jane comenzó a aprender a montar caballos, a tocar el piano, el órgano y por último a pintar. Luego fue cuando se anotó en Radcliffe, en donde su padre trabajaba, y se especializó en estudios de antropología, escribiendo su tesis en metodologías comparativas, lo cual hizo que, al graduarse con honores, fuera aceptada en Harvard inmediatamente. Estaba particularmente interesada en arqueología oriental, y a mediados de 1968 fue una de las candidatas que acompañaron al jefe de cátedra, Stephen Williams, y al líder del proyecto, Lambert Karlovsky, a Irán, en donde encontraron las ruinas del fuerte Alejandría Carmania, que había sido tomada por Alejandro el Grande. Allí fue cuando Lambert Karlovsky le dio el crédito a Britton por uno de los descubrimientos más importantes del sitio, lo cual le dio un estatus importante entre el resto de los estudiantes. Básicamente era un estudiante modelo. Luego de que Britton volviera del sitio de excavación, se mudó a un departamento del cuarto piso en la calle 6 de la Avenida Universitaria, en un edificio de Harvard. Aparte de sus estudios, ella tenía el pasatiempo de hacer pinturas de animales en su departamento, en donde tenía una tortuga y un gato como mascotas. Otra de las cosas que disfrutaba hacer, contrario a lo que su imagen de estudiosa nos podría decir, era salir mucho con sus compañeros de clase, y tomó cercanía con uno de ellos, con quien se puso de novia, llamado James Humphreys. También gustaba de cenar y socializar con Donald y Jill Mitchell, una pareja casada que vivía en el departamento al lado. Volviendo a la fatídica noche, y ante su ausencia, su novio y compañero de clase la llamó por teléfono, pero ante su falta de respuesta se acercó a su departamento y golpeó la puerta justo al atardecer. Ninguna respuesta. En su cuarto la encontraron acostada sobre su cama con un vestido de pijama azul y con su cuerpo parcialmente cubierto por frazadas y un tapado de piel. Mitchell movió su cabeza para descubrir que estaba bañada en sangre e inmediatamente llamó a la policía de Cambridge, quienes al llegar se comunicaron con el examinador médico forense Dr. Arthur McGovern para que fuera cuanto antes a la escena del crimen. McGovern pronto confirmó lo peor: Britton había muerto. Era obvio a simple vista que había sido víctima de un brutal asesinato. El problema es que no se podía encontrar un arma homicida a la vista. Sin arma, sin testigos y con el público exigiendo respuestas cuanto antes, los detectives se embarcaron en una ardua caza por la verdad. Una que duraría medio siglo. La noche antes del asesinato, Britton y Humphreys se juntaron con algunos compañeros de clase para cenar en el restaurante Acrópolis y luego fueron a patinar sobre hielo cerca de allí. Ella y Humphreys se fueron a su departamento a tomar chocolate caliente hasta las 10:30 de la noche. A la hora, Humphreys se fue y Britton paseó un rato por la residencia, y a eso de las 2:30 de la noche volvió a su departamento. Aunque Donald Mitchell y su esposa no habían escuchado ni visto nada sospechoso, un vecino escuchó ruidos esa noche en la escalera de incendios de Britton, y alguien más reportó haber visto a un hombre de aproximadamente 1,80 m y 75 kilogramos corriendo en la calle debajo del edificio a las 1:30 de la madrugada. Lamentablemente, ninguno de los testimonios sumó algo a la investigación de las autoridades policiales, y ni siquiera se podía probar realmente que el asesinato hubiese ingresado por las escaleras de incendios. No había evidencia de una entrada violenta, y la puerta de Jane estaba totalmente abierta. Mientras la policía continuaba la inspección del departamento de Jane, el Dr. Katsas se encontraba realizando la autopsia al cuerpo de Britton, en la cual al final se determinó que la causa de muerte fue un resultado de múltiples heridas de golpes a la cabeza con fracturas de cráneo, contusiones y laceraciones en el cerebro. También se confirmó que Britton había sido víctima de asalto sexual, y los reportes de toxicología confirmaron que como una bebida alcohólica que había tomado justo antes de volver al apartamento a las 2:30 no había ingresado a su torrente sanguíneo, ella tendría que haber muerto en un rango de 1 hora luego de la ingesta. La noticia sacudió la vida de Harvard y de los Estados Unidos. Un brutal asesinato y violación habían tenido lugar en el más prestigioso centro académico del país, y la víctima había sido una de sus alumnas más brillantes.
Diarios, cadenas de televisión y radios de alcance nacionales o locales solo hablaban del homicidio de Jane Britton. No era la primera vez que alguien había muerto en ese complejo de apartamentos, y el hecho de que la puerta de Britton haya estado desbloqueada no ayudó a que los estudiantes que vivían allí estuviesen calmados, ya que el edificio en sí no tenía cerradura, sino que la puerta de Britton no estaba trabada porque era casi imposible trabar la cerradura, según los vecinos. La muerte anterior, una estudiante de la Universidad de Boston llamada Beverly Sammons, quien había sido brutalmente apuñalada por Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston. Todo había sucedido solamente 6 años antes del asesinato de Jane. Periódicos contemporáneos describieron el edificio como decrépito e inseguro. El New York Times lo llamó derruido, infestado de cucarachas, con pedazos de pintura cayendo de las paredes de los pasillos. Esto seguido de la ola de crímenes y asaltos que venían ocurriendo desde 1967 no podían ser un buen augurio. Mientras tanto, la policía consideraba la posibilidad de que alguien de la universidad había cometido el crimen. Comenzaron a interrogar a miembros del departamento de antropología de Harvard, algunos de los cuales habían trabajado con ella en la excavación en Irán el año anterior. El 6 de febrero, a menos de un mes del asesinato de Britton, otra mujer con conexiones con Harvard fue encontrada asesinada en su residencia de Cambridge bajo similares circunstancias. Ada Bean, de 50 años, quien había sido una secretaria de investigación en la universidad, fue encontrada violada y golpeada a muerte en su departamento de la avenida Linen, cerca del campus de Radcliffe, y a 15 cuadras del departamento de Britton. El cuerpo de Bean fue encontrado en su cama, boca abajo con su vestido de pijama puesto sobre su cabeza y cubierta con sus frazadas. Ella también había sido encontrada por alguien que había notado su ausencia. En su caso, su empleador que notó que faltó a su trabajo, quien ingresó a su departamento con la ayuda del portero. La policía creyó que ella, como Britton, había sido asesinada mientras dormía. Las similitudes entre ambos asesinatos llevaron a la especulación de que el mismo atacante estaba involucrado. Para ese entonces, Albert DeSalvo había confesado el asesinato de Sammons como también el de otras 12 personas como el estrangulador de Boston. Fue sentenciado a prisión perpetua por otros crímenes, ya que no se pudo demostrar que realizó esos asesinatos. Como para el tiempo del crimen de Bean y Britton, DeSalvo estaba en un hospital psiquiátrico, era físicamente imposible que fuera el culpable. La policía se negó a decir si había relación entre el crimen de Britton y Bean. Las autoridades también encontraron rastros de ocre rojo, un polvo a base de arcilla en el cuerpo de Britton y en su departamento. Lo destacable del ocre rojo es que en tiempos de antaño era utilizado en criptas persas, lo cual llevó al equipo investigativo a buscar sospechosos que pudieran tener conocimientos profundos con respecto al tema. A pesar de que los reportes policiales decían que los sospechosos habían sido agresivos, los investigadores no pudieron encontrar culpabilidad alguna en los 9 sospechosos del caso. Y el ocre rojo resultó no ser más que un residuo de las pinturas que Jane realizaba, remarcando otra vez la dudosa calidad investigativa de las fuerzas policiales. Al no tener más sospechosos, los investigadores se concentraron en la evidencia de la escena del crimen. Aunque habían encontrado líquido seminal en el apartamento, la tecnología existente no era lo suficientemente avanzada como para poder hacer una comparación de ADN. También descubrieron que una piedra afilada que Britton había recibido como souvenir por parte de los Mitchell no se encontraba en la residencia. Luego, a las 48 horas de que el cuerpo de Britton fuera encontrado, el jefe de policía James Regan anunció que no se daría más información sobre el caso hasta que él lo decidiera, ya que los medios estaban tergiversando información. Cerró su declaración pública con una última frase: "Encontramos la piedra". Ante la ausencia de información oficial, la gente decidió recordar la vida de Britton tanto como para honrarla como también para buscar pistas que la policía pudo no haber encontrado. Era una joven brillante que amaba andar a caballo, tocar el piano y decorar su apartamento con pinturas de animales. Todas las personas a su alrededor estaban de acuerdo en que era una excelente persona, con varios amigos y a la vez muy concentrada en su carrera. Algunos consideraron a los múltiples reportes de la excelente personalidad de Britton como evidencia de que nadie que la conociera podría querer matarla, mientras que otros sostenían que el asesinato de Britton fue porque, según ellos, ella era amable con un grupo de jóvenes que iban en contra de la cultura establecida y que consumían ácido. A pesar de esto, y con el tiempo, tanto los rumores como las noticias del departamento de policía fueron acallando. El caso de Jane pasó a ser parte de los llamados cold case, lo que básicamente significa que su investigación se detiene hasta que se encuentre nueva evidencia. En el año 1978, su madre falleció y en 2002 su padre. Ninguno de ellos supo quién había matado a su hija. El caso fue reabierto en 2017 a pedido de la fiscalía.
y con la tecnología moderna se solicitó el testeo de su ADN. Increíblemente, algo sucedió. Habían encontrado un culpable. Su nombre era Michael Sumter, quien estaba conectado con 5 asaltos sexuales y 3 asesinatos. El problema: había fallecido 16 años antes y no se tenía una muestra certera de su ADN, por lo que se testeó el ADN de su hermano y se encontró que, basado en estos datos, el 99.92% de toda la población masculina debería ser descartada. Se declaró a Sumter como culpable de la violación y asesinato de Jane Britton en 1969. Sumter estaba muy vinculado con Cambridge, vivió allí desde niño, asistió a las escuelas públicas de allí y había estado en los registros policiales en más de una ocasión. Tuvo una novia que vivía en la zona, y en la época del homicidio de Jane estaba trabajando en Arrow Street, a unas 15 cuadras del departamento de la víctima. 3 años después del asesinato del estudiante de Harvard, fue detenido por abusar de una mujer en una estación de metro, a tan solo 300 metros del apartamento de su primera víctima. En 1975 fue condenado por violar y asesinar a otra mujer en una vivienda de Boston. De acuerdo con la información dada por la fiscalía, se cree que Sumter entró en el apartamento de Jane a través de una ventana, la asaltó y la asesinó en su cama antes de huir del edificio, similar a como había hecho en el caso de la violación y muerte por el que sí fue sentenciado en el año 1975. En 2001, Sumter murió de cáncer a los 54 años. Desde ese entonces, se le conocieron otros casos de violación gracias a técnicas de ADN. El asesinato de Jane Britton ha suscitado muchas preguntas y ha despertado el interés de miembros de la comunidad en los últimos 50 años. Múltiples equipos de investigadores han sido asignados a este caso buscando consejos del público y descartando a múltiples sospechosos. Como fruto directo de su perseverancia y utilizando de los últimos avances en materia forense, la tecnología del Laboratorio de Delitos de la Policía del Estado de Massachusetts hoy confió que el misterio de quien mató a Jane Britton finalmente se ha resuelto y este caso está oficialmente cerrado, dijo el fiscal Marian Ryan.